conocido un poquito pues, de tu experiencia, de lo que también has hecho, y ahora vamos al tema. La entrevista grupal. ¿Qué tan diferente es de la entrevista Pues, tradicional? La gente debería estar asustada. hombre, asustado yo creo que nunca. Ni para una entrevista grupal, ni para una entrevista individual. Lo que pasa es que sí tenemos que tener muy en cuenta que son dos cosas muy diferentes y al final lo que se quiere medir en una no es lo que se suele medir en la otra. Al final, en una entrevista individual, normalmente tú vas a conocer a la persona, también sus habilidades, conocimientos técnicos, etcétera. Y yo creo que una entrevista grupal es más bien para otra cosa. Es más bien para ver un poco cómo se comporta la persona precisamente cuando está en un grupo. Porque, claro, si tú le preguntas a alguien en entrevista, oye, ¿qué tal lo haces cuando tienes una situación en la que tienes que decidir muy rápido? Pues claro, la persona te puede contar una cosa u otra. Pero si tú lo pones en una entrevista grupal a tener que tomar decisiones en un periodo de tiempo muy corto, pues ahí estás teniendo una respuesta más real o más acorde a lo que esa persona haría en otra situación. Entonces las entrevistas grupales yo creo que son sobre todo para poner en situación a la persona en un trabajo en equipo y sobre todo para ver eso, cómo se comportan cuando estás con más gente. Por lo tanto, eso es algo que en la entrevista individual es más difícil de conseguir y yo creo que hay cosas comunes, pero sobre todo lo que la gente tiene que tener en cuenta para empezar es que se miden cosas diferentes. Mientras tanto, voy a estar acá al pendiente. Si tienes alguna pregunta, esto va para los asistentes. Si tienes alguna pregunta sobre la entrevista grupal, individual, plantéanos, porque queremos hacer esto lo más interactivo posible. Y así aprovechamos de responder las dudas o inquietudes, porque una cosa lleva a la otra. De repente alguien nos lanza una buena pregunta que enriquece también pues, esta charla, y bueno, lo aclaramos. Ahora, mientras tanto, wow, con la entrevista grupal, una persona debería comportarse de manera diferente cuando está teniendo la entrevista grupal. ¿Y cómo debería ver también a otras personas? Por ejemplo, si hay 3 o 5 asistentes más, ¿cómo debería verlos a ellos? Vale, pues a ver, yo creo que, o sea, cuando estamos haciendo una entrevista grupal, la cuestión es hacer una simulación de cómo podría ser el trabajo, porque lo que quieres comprobar es un poco el encaje de la persona con ese trabajo. Entonces, tampoco puedes ver a tus compañeros como enemigos, porque no se trata de que cuando estés trabajando veas a tus compañeros como enemigos. Al final tienes que verlos como gente en la que confiar y apoyar en ellos para poder llegar a resolver un problema. Por ejemplo, la mayoría de entrevistas grupales suelen ser eso, como un conflicto que hay grupal. Por ejemplo, ¿no? Alguna muy típica es la de, oye, estamos en un globo aerostático, hay sobrecarga de peso, una persona tiene que salir. Pues al final tú no puedes ver eso como vamos a matar a todo el mundo. No, tú tienes que intentar hacer, oye, vamos a ponernos de acuerdo entre todos y evidentemente no queremos matar a nadie, pero lo que nos están diciendo es que a alguien tenemos que echar de aquí. Entonces vamos a intentar ponernos de acuerdo entre todos y que incluso el que se tira, aunque no quiera, vea que realmente la mejor opción es tirarlo a él. Entonces, que lleguemos a un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que si nosotros vemos en la entrevista grupal a los demás como enemigos, no vamos a conseguirlo porque al final vamos a tomar una posición muy individualista y para que haya un consenso al final necesitamos que nos apoye el resto de gente y eso no vamos a conseguirlo, como digo, si tomamos una posición de individualista y de que aquí yo soy un lobo solitario. Es decir, que cuando me dicen a mí, Luis, tú vas a una entrevista grupal, no se trata de que yo sea el que hable más, no se trata de que yo haga quedar mal a los demás para que me seleccionen a mí, no se trata de que mis respuestas sean las más brillantes, sino de que se trata de que están midiendo cómo me relaciono con otras personas, cuál es mi actitud, si busco colaborar o busco resaltar. Probablemente para ese tipo de cargos, esto es algo que va a determinar la posición
Se va a requerir a una persona que tenga que colaborar y trabajar mucho en equipo y esto es una forma, una microforma, claro, no es la más perfecta de todas, pero es una manera de demostrar al reclutador cuál es mi actitud a la hora de tener Mm, que trabajar en conjunto con otras personas. Así que es importante eso. Me gustó lo que me mencionaste porque, repito, no se trata de llegar y encontrar las respuestas más elaboradas, de ser el más brillante. Se trata de, vamos a ver qué hacemos acá entre todos, vamos a ver cuál puede ser la mejor decisión, escuchar a la otra persona, inclusive tomar su idea, hacerla, hey, ¿qué pasó? Me perdí yo por aquí. Ya me pongo otra vez. Buscar la forma en cómo me puedo alinear y colaborar con los demás hasta alcanzar un objetivo. Ahora, este caso es un poco extremo, el de tener que lanzarse del globo. Pero me gusta porque, no por la situación, tampoco queremos que la gente esté en una situación como esa, sino porque a veces la gente piensa que uno, en la entrevista te van a hacer las mismas preguntas de toda la vida. Y realmente te pueden hacer alguna pregunta que tú ni esperas. Y eso obviamente te puede poner nervioso o nerviosa. Y no importa, no te preocupes, sea real, sea no. Lo que más te importa es entender qué es lo que busca el empleador y después actuar en consecuencia. Te escucho, José, y mientras tanto yo voy viendo qué está Sí, pasando claro, por acá y yo tú no, aparezco. no te preocupes, dale caña ahí y yo sigo hablando para que te dé tiempo ahí a arreglar el tema. El mayor ejemplo, os lo puedo decir que nosotros utilizábamos una dinámica, oh, reapareciste. Nosotros Cambié de utilizábamos una cámara. dinámica de grupo, una entrevista grupal, en la que em, había una serie de objetos que tenían las personas que iban en una barca hacia una isla y se iban hundiendo. Entonces, lo que les decíamos era que tenían que tirar ciertas cosas y quedarse con otras. Entonces, haciendo referencia a lo que tú decías, ahí no había una respuesta correcta. O sea, no es que si tiras esto ya está bien y te voy a contratar. Lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, me acuerdo, una de las cosas que había era no sé cuántos litros de agua, 20 litros de agua, ¿no? Y si la gente tiraba el agua, le decíamos, pero tío, si tiras el agua, ¿cómo vas a sobrevivir sin agua? Y si la gente no tiraba el agua, le decíamos, pero tío, si no tiras si tiras el agua, perdón, si no tiras el agua es lo que más pesa. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene, no? Y claro, lo que yo buscaba con eso era, pues, los contraargumentos que me hacía la persona a mí, porque en ese caso era una posición cara al público y claro, si a la persona le viene alguien y le argumenta una cosa y se lo desmonta todo, pues claro, este empleado, lo ideal para mí es que sepa contraargumentar a la persona, sepa guiarla un poco hacia dónde tiene que ir y al final resolver ese conflicto, porque sabemos que el cliente siempre tiene la razón y que se tiene que ir con la idea de que el cliente ha ganado, pero nosotros como empresa también. Entonces, claro, como digo, lo que yo buscaba todo el tiempo en ese caso era que la persona pues supiera darme argumentaciones eh, para contrarrestar lo que yo le había comentado y no buscaba una respuesta correcta porque, como te digo, no la había. O sea, si tiras el agua te digo cosas, si no la tiras te digo cosas también, quiere decir que no había una respuesta correcta. Es como la pregunta, esa la he visto yo, la he visto ahorita, la vi como hace un par de semanas que decía, ¿cuántas pelotitas caben de tenis caben en un autobús escolar? Y he visto muchos jaleo por eso, y qué es lo que se tiene que responder, cómo es que tiene que responder, es imposible responder, se puede. Y la verdad, lo importante es la manera en cómo tú llegas a la conclusión. Claro, porque aquí me gustaría hablar de las habilidades blandas y también las características de personalidad. O sea, una habilidad blanda no es, se llama blanda porque es intangible y no es que yo venga y te diga, mira, José, yo soy muy bueno trabajando en equipo y tú me digas, ah, ok, Luis dijo que es bueno trabajando en equipo, pues maravilloso, venga acá, te sello y empieza a trabajar con nosotros. No, porque es muy difícil, yo realmente no sé si la persona es buena trabajando, no, en equipo. También tampoco yo sé, porque hay habilidades blandas como liderazgo, capacidad de tomar decisiones, capacidad de delegar, de comunicarte. Cada uno tiene muchísimos matices. Los reclutadores entienden esto y saben que es algo importantísimo para cualquier puesto.
Y por eso hacen como situaciones, preguntas. Hay una técnica que se llama preguntas por competencia, en donde ven pues cómo te manejas pues con esos tipos de situaciones. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta de cuántas pelotitas caben en un autobús escolar? Obviamente no tiene una respuesta, pero lo que mide el reclutador es la actitud que tú tienes y la forma de enfrentarte a esa situación. Porque puedo tener dos candidatos. Ahora, necesito hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay personas que dicen que los reclutadores están allí como para que no les contraten. Y no se trata de que no te contraten, se trata de que hay varias personas que quieren lo mismo que tú y están postulando para un puesto que tú también quieres, y cada persona va a buscar la manera de convencer al empleador. Entonces, cuando hacen este tipo de preguntas, puedo tener yo a dos personas, una persona que diga, mira, yo no sé, no se puede, difícil saber por qué, cómo sé yo si es un autobús pequeño o grande, y se queda allí. Pero también puedo tener a otra persona que diga, mira, no lo sé, pero déjame yo sacar un móvil y sacar una hoja y un lápiz y empiezo a calcular. De repente la persona dice, bueno, ¿cuál es la medida? Busca en internet. ¿Cuál es la medida de un autobús? Ah, por alto, por tanto, saca cálculo de cuánto pueden medir como los asientos. Quizás llegue un cálculo demasiado extremista, pero lo Ujú. importante es la manera en cómo la persona busca soluciones, aunque no la tenga. O sea, no se queda de brazos cruzados, intenta utilizar los recursos que tiene, inclusive pregunta. Eso es lo que valora, porque al final, y probablemente para ese tipo de cargos, no vas a tener a una persona a un lado que te diga, mira, Luis o José, tú tienes que hacer esto, no, sino que tú tengas que resolver y ante esa situación van a buscar este tipo de perfil. Entonces, no veas a los reclutadores como personas que están allí para ponerte una barrera, sino ver cuál es el perfil que mejor encaja para el puesto. Ujú. Sí, no, pero sí. Además es que yo siempre le digo a la gente que busca empleo, el trabajo del reclutador es conseguir que la gente entre a trabajar. O sea, entonces, es que al final lo que la gente piensa de normal es totalmente lo contrario y lo más contraproducente para el reclutador. Si al reclutador le encantaría poner un anuncio en LinkedIn al día siguiente, tener un candidato que sea perfecto y encaje y solo tener que hacer una entrevista. Lo que pasa es que al final es lo que tú dices, ¿no? Que tenemos que ver el encaje. Y si, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un caso de una persona que me diga, José, mira, pues yo he aumentado las ventas un 1000%. Y yo le diga, ¿y eso cómo lo has hecho? Y me dice, mira, pues me he comprado una pistola y he ido empresa por empresa asesinando a toda la competencia. Digo, hostia, pues a lo mejor no me parece el mejor argumento para contratarte, ¿sabes? Entonces, que ya no solo el resultado, sino cómo he conseguido yo ese resultado. Ahí la persona te va a decir, mira, juzgarán mis métodos, pero no mis resultados. Ah, no, 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 no. Mira, tengo varias preguntas. Tengo varias preguntas. Por ejemplo, Tobías me dice, ¿qué tan bueno es hablar mucho y mostrarse demasiado en la entrevista? Es de Ujú. Tobías Orlando. Gracias, Tobías, por comentar. Claro, a ver, yo siempre digo que tenemos que hablar lo justo para que se entienda lo que quiero contar. Es decir, si yo me pongo, por ejemplo, aquí a contarte, Luis, por qué soy organizado, y ahora yo empiezo a decirte, pues mira, Luis, yo soy una persona organizada porque mi madre cuando yo era pequeño me enseñó a que yo tenía que hacer no sé cuánto, entonces después mi padre me dijo que no sé qué, entonces, y a lo mejor yo me llevo 15 minutos para acabar diciéndote una cosa. Pues, hombre, evidentemente no. Ahora, yo lo que recomiendo, lo mínimo imprescindible para que se entienda. Pues mira, Luis, yo me considero una persona organizada. Te doy la respuesta, ¿no? El argumento, porque yo siempre voy pues con una agenda a mano. Por ejemplo, y te cuento, pues mira, yo lo que hago en la agenda, yo la llevo cada día, ¿vale? Porque me gusta revisar cada día lo que tengo que hacer. Entonces utilizo diferentes colores para ver qué es lo más importante, qué es lo que menos. Y aparte de la agenda, yo lo complemento con ponerme alarmas en el móvil para no sé qué. Pues bueno, yo creo que con eso más o menos se entiende que soy una persona organizada y que a lo mejor no hace falta que yo me ponga aquí a contar de cuando yo era pequeño, que yo iba al colegio y no sé qué. Entonces, tenemos que diferenciar eso de hablar demasiado y, por ejemplo, otras personas me dicen en entrevistas, no, porque yo utilizo la agenda, no sé qué, porque bueno, a mí, por ejemplo, el ordenador se me da súper mal, entonces por eso uso una agenda. Y es como, pues tío, si el ordenador se te da súper mal, no me lo digas, ¿sabes? Simplemente continúa con tu otro ejemplo.
Entonces, ya te digo, yo le diría a la persona lo mínimo para que se entienda lo que queremos expresar. Cuando estamos en la entrevista grupal también hay un tiempo límite y claro, se va a evaluar la manera en cómo me relaciono con otras personas. Y eso va a decir mucho de cómo también, cómo soy yo. Si por ejemplo tengo a 5 personas y tengo un tiempo de una, va a ser como una duración de media hora, en donde cada persona va a participar, pero tengo a alguien que intenta interrumpir a las demás personas, que intenta tomarse más cantidad de tiempo de la que debería tomarse, que intenta buscar resaltar, podría más bien pensar que sería contraproducente, porque yo diría, ok, ¿qué pasaría si esta persona, trabajando en el equipo, su objetivo más allá de colaborar es el de figurar? O sea, cuando una persona de un compañero o compañera de una idea súper interesante y esta persona me daría a mí la impresión de que si alguien, una compañera de algo valioso, en vez de llegar y tomarlo y apoyarle para alcanzar este objetivo, va a decir, no, lo tuyo no vale, vale lo mío, no, vale lo mío, yo soy la persona que tiene la razón. Entonces, esas son cosas que reflejan también cómo somos nosotros y repito, estoy muy de acuerdo con José, hay que aprovechar muy bien el tiempo, hay que ser muy concreto, pero también hay que respetar el tiempo de los demás, porque están evaluando la manera en cómo me relaciono con los demás, inclusive puede tener una participación muy puntual, pero valiosísima, valiosísima. No tengo que ser el foco absoluto de toda la entrevista, sino lo que yo participe, lo que yo diga, debe tener mucho valor y también respetar las opiniones de las demás personas. Si es posible, también tomarlas e impulsarlas, que me va a dar unos puntitos extras maravillosos. Por supuesto, el tema de, por ejemplo, estar en la entrevista grupal, ¿no? Y dar tu discurso y decir, mira, pues podemos coger la idea que dijo Luis de hacer no sé qué, podemos tomar la idea que dijo Mariola de hacer no sé cuánto, y a lo mejor mezclando una cosa con otra podemos, que a lo mejor tú ni siquiera has propuesto una idea brillante, pero lo que tú has propuesto es mezclar esas dos cosas que a lo mejor por separado no tienen que ver, pero juntas pueden ser de valor. Entonces, a mí se me estaba ocurriendo un ejemplo como si un jugador de fútbol, si tú ves a un delantero que va a sacar el portero de su equipo y está al lado del portero y pide la pelota, está el defensa y pide la pelota, está el medio centro y pide la pelota, y dice, a ver tío, pero es que cuando te toque a ti rematar la jugada y meter el gol, no vas a estar ahí porque estás en todos sitios y al final cada uno digamos que tiene su papel, entonces tú no puedes estar en todos lados. Y no se trata de que tú seas el centro de atención y de que solo hables tú, se trata de que todos pongamos de nuestra parte y cada uno se muestre lo mejor posible. Maravilloso, maravilloso. Y déjame ver qué otras preguntas tenemos por acá. Mariola nos dice, nunca he tenido una entrevista grupal. ¿Será que suelen contratar a una sola persona en estas entrevistas o pueden ser varias? Pues, a ver, depende un poco de lo que se esté buscando. Como suelo decir, normalmente la entrevista grupal, como es para ver ciertas cosas, suele ser más bien como un paso previo a la entrevista, digamos, individual. Y ya depende un poco de las necesidades que tenga la persona. Pero nosotros, por ejemplo, por norma general, cuando hacíamos entrevistas grupales, lo hacíamos para sacar mínimo un par de candidatos o tres que pasaran a la siguiente fase. Ok, ya va, déjame ver porque... Déjame ver un ¿Te estás segundo. peleando ahí No, porque con la me di cámara? cuenta, me di cuenta de algo. Ya va, ahora sí. Ah, un pequeño detalle, luego te explico. Es que cuando tú grabas, Creo que sé por porque dónde vas. lo que pasa es que esta cámara es nueva, pues la puse para mejorar mis transmisiones, pero tiene como una configuración de que después de 30 minutos como que se Se apaga. paga. Ah, y ya fue que yo vi, yo, bueno, vamos a pagarle, vamos a prenderla, vamos a ponerle y ya funciona todo de maravilla. Ahora continúo. Es verdad, todo va a depender de la vacante, porque es que hay contrataciones en donde, no sé, van a montar un proyecto y entonces necesitan contratar perfiles como todo un departamento o a 3 o 5 personas del departamento, incluyendo pues al líder y podría ser de que aparte de ti contratarían a otras 2 o 3 personas más. Pero eso depende de la necesidad de la empresa. Algo que debería analizarse, o deberías analizar, es que es verla a la empresa.
la página de empresa, a ver si tiene varias vacantes de trabajo y que están relacionadas a un mismo proyecto o departamento. Porque si son varias y te están llamando por una entrevista grupal, entonces ahí muy probablemente van a contratarte a ti y a otras personas más. Así, si no ves muchas vacantes en la empresa, podría ser que sea una sola persona. También usar el sentido común. Yo creo que no hay nada pues, por escrito, porque, y eso hace un rato había dicho algo de que las personas piensan que el reclutador está allí como la barrera para no contratar el talento y que todas las preguntas que te harían están todas en internet, pero hay reclutadores pues que te cambian las preguntas dependiendo de la naturaleza del cargo, también depende de la experiencia del reclutador y también dependiendo de la competencia que se busca. Por ejemplo, Ujú. no es lo mismo las habilidades que se van a pedir para un programador que para un vendedor. Para el vendedor se requiere una persona con habilidades de comunicación, de persuasión, inclusive inteligencia emocional, porque eso es clave para el trabajo. Ya va a haber gente que le va a decir que no, supongamos, una persona, por mucho que conozca el proceso, las herramientas y tal, que vaya a vender, de repente a la primera persona que le diga, no, no me interesa, y se bloquee y se sienta mal, no va a poder continuar vendiendo. Un vendedor, eso es admirable, es decir, una persona que le dicen tantas veces que no, y aún así tiene que mantener la actitud y seguir contactando con más y más personas, eso es admirar. No todo el mundo puede llevar eso. Entonces, se requiere habilidades diferentes. Pero si tú pones a un programador, no va a requerir esa inteligencia emocional ni habilidades tanto de comunicación, sino de capacidad de resolución de problemas, de analíticas, de planificación, organización. Entonces, al ser competencias diferentes, el reclutador va a hacer evaluaciones distintas y preguntas también distintas. Por lo tanto, no hay una pregunta algo que lo abarque todo o para todo el mundo. Esto es algo de que depende de la naturaleza de mi trabajo. Ujú. Mientras voy viendo algunas preguntas acá, ¿qué te gustaría también comentar? Recomendaciones, Sí, sería. pues en ese caso, Luis, es una cosa que he estado por decir varias veces y al final no la he dicho, es que a mí lo que me gustaría es que la gente piense que estamos tratando con personas y que al final las personas no son como un ordenador que si tú pulsas la tecla 1 se escribe un 1 en la pantalla. Al final las personas son diferentes, cada uno tiene en cuenta unas cosas, para cada uno lo importante es algo. Y si nosotros vamos a una entrevista, por ejemplo, oye, me van a hacer la pregunta de cuál es mi defecto. ¿Cuál es el mejor defecto que puedo decir? A ver, pero si es un defecto, o sea, no hay uno que sea el mejor. La cuestión es cómo lo defiendas tú. Y lo que decías de las preguntas, yo cuando voy a hacer una entrevista, no tengo un listado de preguntas, yo tengo un listado de qué cosas quiero saber de la persona. Oye, yo quiero saber si esta persona es analítica, yo quiero saber si esta persona es organizada. Pues es que mi pregunta es súper sencilla. Oye, ¿cómo te organizas tú? Mm, Hoy pues yo me organizo lo mejor posible. No, no me digas una cosa general. Dime qué concretamente haces tú para organizarte. Y cuando tú me cuentes lo que haces para organizarte, ya pensaré yo si tú eres organizado o no, porque lo que decíamos antes, ¿no? Sí, yo soy organizado. Vale, ¿qué haces para organizarte? Pues a lo largo del día miro la pantalla del móvil. Bueno, pues muy organizado no me pareces. Oye, mira, pues yo hago esto, después hago esta cosa, si me surge un problema hago esta cosa, después hago esta cosa, hago esta cosa, hago esta cosa, y 200 cosas. Hostia, pues sí que me pareces una persona muy organizada. Entonces, yo no voy a seguir las típicas preguntas. Yo te voy a preguntar lo que haga falta para saber si tú eres una persona que tiene las características que yo necesito para el puesto o no. ¿Sabes que hay un comentario que me ha llamado mucho la atención y que va a traer una conversación interesante? Y dice así, me deja un sinsabor si con este método el entrevistador realmente sabe que busca y pierda talentos por falta de conocimiento en esa técnica. ¿Qué te parece esto? Pues a ver, evidentemente. O sea, es como, oye, voy a una entrevista que tengo un mal día porque me ha dejado mi pareja y yo qué sé qué más.
pues seguramente la entrevista te saldrá mal y a lo mejor la empresa perderá talento por ese mal día. Pero al final es que tenemos que tener en cuenta que las pruebas son las que son. El entrevistador o entrevistadora tiene que ponerlo lo más fácil posible para que yo me muestre tal como soy. Ni ponérmelo más fácil ni más difícil, para que yo me muestre tal como soy. Entonces, habrá gente que se sienta más cómoda en una situación de entrevista individual y habrá gente que se sienta más cómoda en una situación de entrevista grupal. Yo recuerdo que cuando hacíamos entrevistas grupales siempre decía: seguro que las 10 personas que estáis aquí, una o dos no van a abrir la boca en toda la sesión. Si no abrís la boca, no os podemos evaluar. Por favor, hablad, no os dé vergüenza. Y aún así siempre había gente que no hablaba. ¿Qué hacemos? Mi labor es promover que hablen. Pero si aún así no hablan, pues ya cada uno también tiene que ser responsable de intentar adaptarse lo mejor posible. Si en una situación con 10 personas más no eres capaz ni de hablar, pues a lo mejor cuando te venga un cliente súper enfadado, cagándose en todo, pues no sé si te vas a querer esconder debajo de la mesa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta esas cosas. Yo creo que no hay una técnica perfecta. Es difícil porque habrá alguien que podría decir, bueno, contráteme y luego ven cómo soy yo, pero la empresa no puede, porque en una vacante de empleo se postularán 100 o 200. Yo he visto vacantes en lo que se han postulado 3.000 personas y la empresa no puede contratar a las 3.000 personas para evaluarlas. No puede. Por lo tanto, debe buscar todas las formas posibles de evaluar a los candidatos y al menos tener ver cuál es la persona que se acerca más a lo que el empleador está pidiendo. Que hay errores, sí, que pueden haber fallas también, porque al final somos seres humanos. Y también cada reclutador pues tiene también su estilo que va adquiriendo a lo largo de su experiencia. Que repito, así como es que nadie es perfecto, es una verdadera locura, porque podrías darte cuenta de que hay reclutador que a lo largo de su experiencia se da cuenta que las entrevistas grupales le dan mejores resultados. Hay reclutadores que notarán que aquellas evaluaciones que hace donde evalúan las competencias, pues también le dan mejor. Entonces, lo más importante aquí es que uno sepa cómo se va a vender. ¿Cómo se va a vender? O sea, yo tengo que entender que la empresa no puede contratar a todo el mundo. Por lo tanto, es un juego en la que yo tengo que saber cómo comunicarme. Y eso es en la vida misma. En la vida uno tiene que saber en todos los aspectos. La búsqueda de empleo es un aspecto de la vida tanto a la hora de, tanto los deportes, en las relaciones, en el trabajo, el emprendimiento, en los negocios, yo tengo que saber luchar por lo que quiero. Eso implica ir a una entrevista y comunicar en la empresa que soy la persona que está buscando manejar objeciones, mostrar una mejor propuesta de valor pues, que otras personas. Y si no lo sé, entonces buscar la manera de aprender a hacerlo. Porque a la final tengo que luchar por lo que yo quiero. Y esa es la parte difícil, pero lastimosamente es así. Y habrá gente que dirá, oye, es injusto, pero en cualquier aspecto de la vida también. Y necesito prepararme de tal forma que yo pueda enfrentarme a cualquier desafío con el que me tenga que encontrar, independientemente de lo que sea. Y sé que sonará difícil, porque sí lo es, pero tengo que hacerlo. No, el mundo no va a cambiar aunque me cierre, pues me cierre y diga que la cosa no es injusta. Y eso es lo más difícil también de la vida. Pero, repito, es una cuestión de actitud, porque estoy completamente seguro. Y ahora que hablo, voy a tomarme un poquito de tiempo, José, para explicarte algo particular que me ocurrió la semana pasada. Yo conseguí a dos personas, conocí a dos personas. Una persona me decía, mira, que había vivido en tales lugares, había adquirido ciertas competencias y que se iba a ir para su pueblo y por lo tanto él quería buscar un trabajo o fuese híbrido o sobre todo que fuese como teletrabajo, porque probablemente lo que él había hecho en su pueblo no lo iba a encontrar. Entonces, y me dijo que qué alternativas podía encontrar para eso. Y yo le dije, mira, eso hay que analizarlo. Porque primero yo tengo que evaluar qué competencias tú tienes, qué habilidades tienes. Habrá que investigar el mercado, a ver si en el mercado laboral hay cargos que pidan lo que tú sabes y ahí pues se puede explorar eso. O en el caso de que no haya, ver qué cargos que no has tenido antes, puedes asumirlo ya con las competencias y conocimientos que tienes
Pero eso no hay una varita mágica para adivinarlo, sino que hay que investigarlo y hay que investigar mucho. O en el peor de los casos, ver dentro de esta ciudad, en el lugar donde vas, si hay alguna empresa que podría llegar y contratarte, pero yo te enseñaría a llegar a esas empresas y convencerles. Pero independientemente de cuál sea el camino, requiere bastante investigación, pues para llegar a esto. Y la persona dijo, no, gracias. A mí me gusta ser sincero y claro. O sea, eso implica a veces llegar y decir, mira, las cosas no es difícil, no es tan sencilla, pero con determinación y con ganas tú lo vas a poder hacer. Pero le explico. Pero en cambio, casualmente un día siguiente conversé con alguien que había tenido amplia experiencia en varios sectores, sobre todo de banca, pero había sido vendedor, pero vendedor, asesor vendedor para empresas grandes. Y él me dijo que era muy bueno en eso, ha tenido logros muy buenos, pero que ya no quería vender, ya no quería vender. Y me dijo también que en la ciudad donde él estaba, los salarios no son tan altos y quería cambiar para otro cargo, probablemente no le iba a pagar lo que él tenía, porque él al ser comercial, él ganaba pues por bonos variables muy altos. Entonces eso le llevaba a tener que explorar oportunidades en otros lados, pero necesitaba cambiar de área, pero que no fuese a vender. Dios mío, lo que me planteó era complicado, pero lo que yo hice fue evaluarlo y decir, mira, vamos a ver qué es lo que tú has hecho. Por lo que había analizado, me di cuenta de que él podía buscar cargos como Customer Success Manager o Key Account Manager, que podían ser cargos en donde habían vendedores que le asignaban una cuenta y él se encargaba más de toda la parte de logística, operaciones, llevar a estos clientes y hacer de que esos clientes se mantengan. Es decir, no iba a depender al 100% de estar buscando clientes y podía aprovechar las cosas que ya sabía, porque también había detectado algunas competencias bastante interesantes, pero dije que eso eran tentativamente los cargos que yo veía. No sabía con claridad si había oportunidad o no, por lo tanto, le di directrices para que investigara. Mira, pasaron 2 días y el chico me detectó, claro, le di un montón de instrucciones, pero me detectó 4 sectores con muy buena oportunidad. Me detectó 3 cargos, que era el de Customer Success Manager, el de Key Account Manager y otro que no recuerdo. También me mencionó varias cosas que había detectado que también se valoraban. Me dijo un montón de cosas, pero me comentó que aprovechó el tiempo, le dedicó alrededor de 4 horas en estos 2 días, 4 horas a cada día para investigarlo. Es decir, le puso empeño. Y en la vida también hay que saber luchar por lo que uno quiere. Y el candidato número 2, la persona número 2, me demostró que realmente está dispuesto a aprender a luchar y a adaptarse, pues por lo que quiere. Y a veces en la vida uno se encuentra con situaciones en las que o te reinventas o te quedas o te pasan por encima. Y esto es un maravilloso, pero maravilloso ejemplo. Y yo le recomiendo a las personas que están presentes ahora que evalúen cuánta determinación y cuánta capacidad, cuánto deseo tengo yo para poder aprender y reinventarme para ser competitivo. Y repito, podrías llegar y decir que esto está relacionado a la parte de empleo, pero hasta si quieres emprender, también es recontra, inclusive hasta más complicado que hasta buscar trabajo. José, ya que me tomaste tiempo, discúlpame, José. No, sí, a mí me parece, o sea, súper interesante porque yo lo veo cada día en mi trabajo. Cuando me viene una persona, primero se hablaba del tema de lo que es justo o no es justo en el tema laboral. Y a ver, yo lo que siempre digo es que lo que tenemos que saber es cuál es la situación. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad muy pequeña de España, en Huelva, Ah, y aquí sí. hay muy poco trabajo. O sea, aquí hay muy poco trabajo, digamos, cualificado. Entonces cuando terminé el máster y estuve de prácticas casi un año. ¿Es justo estar casi un año de práctica? Yo considero que no, pero a mí me venía bien para coger experiencia. Cuando yo acabé el máster me fui a Barcelona cobrando prácticamente lo mínimo que se podía cobrar. ¿Es justo que yo me haya gastado un dineral en la carrera, en el máster, haya estado un año de práctica y tenga que cobrar en Barcelona lo mínimo? Yo creo que no, pero yo lo hice porque consideraba que eso me iba a dar un mejor perfil. Y gracias a eso, gracias a haber aportado por ciertas cosas, al final he ido mejorando. Entonces, hablando de lo que es justo y no es justo, no se trata de eso, se trata de ver cómo está la situación. Oye, que no, que yo no me voy a Barcelona, que yo me quedo en Huelva. Pues si no encuentro trabajo porque no lo hay, tendré que aceptarlo o tendré que buscármelo yo o tendré que sacar las oportunidades debajo de las piedras. Y después también
lo que tú dices de analizar la situación. A mí me hace gracia la frase de voy a hacer un máster. Vale, ¿para qué? Para tener más posibilidades de encontrar trabajo. ¿Qué trabajo? No lo sé. ¿En qué trabajo se pide el máster que tú vas a hacer? No lo sé. Entonces, analicemos la frase. Voy a hacer una formación para conseguir un trabajo que no sé cuál es y que no sé en qué trabajo se pide la formación que yo voy a hacer. ¿No será más lógico decir, yo quiero este trabajo, para este trabajo se pide esta formación, por lo tanto voy a hacer esta formación para conseguir el trabajo? Entonces, tenemos que analizar la situación y lo que no podemos hacer es, bueno, vamos a hacer cosas a ver si dan algún resultado. Siempre digo, que tú quieres estudiar porque quieres formarte y quieres aprender. De puta madre, perfecto, lo mejor que puedes hacer. Pero si tú quieres conseguir un objetivo, primero tendrás que saber qué objetivo es el que quieres conseguir. Porque si no, después hago un máster, no encuentro trabajo y me frustro. Ay, es que no encuentro trabajo. Pues tío, haber hecho ese análisis, ¿no? Como tú has dicho con el caso ese, y sobre todo ponerle ganas. No, no, yo voy a estar aquí en mi casa y a ver si viene alguien, pega en la puerta y me ofrece trabajo. Pues lo más seguro es que no. Wow, de hecho el tema de los estudios tiene muchísimos matices, sobre todo porque todas las universidades te venden el hecho de que tienes que hacer el máster para ser alguien o para encontrar trabajo, pero al menos en España, eh, menos de un 20% de vacantes de trabajo piden máster. Yo creo que menos de un 20%. No estoy completamente seguro porque yo he visto un estudio de Infoempleo que Sí, forma parte sí, ya, Infoempleo forma parte de ADECO, creo que es, en donde mencionaron que nada más un porcentaje muy pequeño del mercado laboral pide máster. Más que todos pedirán para cargos de jefatura, de gerencia o de dirección, en donde sí es importante, pero no voy a llegar a encontrar mi primer trabajo con un máster, pero es algo que va a depender, es que tiene muchos matices. Me gustó lo que dijiste porque depende del mercado laboral. Si yo investigo bien el mercado laboral y determino que para poder asumir esta posición se pide realmente ese máster, ahí voy. Pero lo más probable es que sean para cargos que tienen más experiencia. Más pero experiencia. es que yo pongo el ejemplo. Imagínate que tú quieres trabajar en la policía. Y para trabajar en la policía hay que hacer una oposición, un concurso público y aprobarlo. Y ahora yo digo, no, 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 no. Yo para ser policía me voy a comprar una pistola por mi cuenta y voy a hacer práctica de tiro y no sé qué. Todo el mundo diría, estás loco, si para ser policía hay que hacer esto. Pues entonces, ¿por qué en el resto de cosas no hacemos lo mismo? Yo quiero este objetivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conseguir este objetivo? Inmediatamente antes, pues esto. Y para conseguir este, pues esto. Pues a lo mejor tengo que subir 3 o 4 escalones, pero lo que no puedo hacer es, vamos a hacer cosas a ver si alguna da resultado. Muy buen punto. De hecho, tengo también a Ángeles que me pregunta, ¿cómo se respondería a las preguntas que hace el entrevistador personales? Esto Vale. depende de cada país. Depende de dónde estés, Ángeles, por cierto. Claro, a ver, aquí en España, sobre todo, no sé si referirá a las preguntas típicas de si familiares de rollo, oye, estás casada, tienes hijos, ese tipo de cosas. Yo aquí, a ver, siempre digo que depende de lo que tú te puedas permitir. O sea, si te hacen una pregunta rollo, ¿tienes pareja? A mí esa pregunta directamente me parece para levantarse e irse. ¿Qué pasa? Si tengo la posibilidad de levantarme e irme y me hace preguntas de ese tipo, yo me levanto y me voy porque ya me está dejando un poco claro qué es lo que le importa al entrevistador. Ahora, que yo no me puedo permitir levantarme e irme, siempre digo de jugarle la carta de voy a decirle algo que yo salga beneficiada. Pues, por ejemplo, ¿tienes hijos? Oye, pues sí, la verdad es que tengo hijos y me han ayudado a ser una persona mucho más organizada porque ahora tengo que hacer muchísimas cosas a la vez y gracias a tener hijos pues he aprendido a organizarme mucho mejor. Pues como que le estoy quitando importancia al hecho de tener hijos o no, y lo que me estoy centrando es en el tema de la cualidad que he ganado gracias a eso, ¿no? Entonces ya te digo que depende un poco del tono del entrevistador, si ves que se está yendo por una cosa que no es, y depende de tus posibilidades. Si puedes decirle hasta luego, pues yo le diría hasta luego, pero si no me lo puedo permitir económicamente, pues tendré que buscarme alguna respuesta que pueda valerme para algo, como la que he dicho.
También tengo a Natalie que me dice, como reclutador, si deseo evaluar a un grupo de personas, una buena práctica sería el Assessment Center, que implica actividades y dinámicas donde los candidatos expongan sus actitudes y habilidades. De esta manera, el evaluado no enfrenta la presión y nervios que implica una entrevista grupal. Buen punto, Natalie. También desde la perspectiva como reclutadora. Sí, ¿Qué te parece, genial. José? No, 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 no. O sea, la verdad es que creo que lo ha explicado perfectamente y es poco más tengo que añadir, porque eso lo ha explicado bien, ha explicado el por qué hacerlo y yo creo que la verdad es que José, se nota. cuánto tiempo te queda? ¿Unos 2 minutos, 3 minutos? Se nos fue, 5. Bueno, 4 o 5 minutos tengo todavía, sin problema. Sí, ok, vamos a ver qué otras preguntas, porque si es por mí, pues nos extendemos un poquito más, pero sé que debes estar también bastante full, además ya van a ser las 6 y deben empezar las sesiones. Vamos a ver qué tengo yo por aquí. Tengo acá a Yatsirit, no sé qué me dice, ya va. Entiendo el tipo de preguntas. ¿Qué se podría responder cuando te preguntan cuál sería tu estrategia? Si en sí aún no sabes mucho de cómo operan. Es decir, ¿qué responder cuando te preguntan? ¿Qué sería tu estrategia? Cuando Sí, uno no sabe qué es lo que tiene la empresa, qué es lo que hay de fondo, con qué claro. recursos, qué es lo que hacen. Claro, claro, claro. A ver, yo aquí creo que la descripción del puesto de trabajo nos puede dar mucha información, saber qué tipo de cosas son las que piden. Oye, pues quieren a alguien para organizar equipos, quieren a alguien para ejecutar ciertas tareas. Pues, por ejemplo, si piden organizar equipos, ¿no? Pues, ¿qué tipo de cosas hago yo? Oye, mira, pues primero intento conocer al equipo para saber este tipo de cosas y demás. Después intento asignar las tareas en función de la información que he obtenido. Entonces, aún sin saber las cosas concretas de la empresa, yo creo que viendo el puesto para el que vamos a entrar y viendo los requisitos que se piden, pues tenemos mucha información y podemos tirar por ahí. Y después, evidentemente, pues también podemos comentar. Hay ciertas cosas que no os puedo decir porque me falta información, como esta y esta, pero yo creo que con la descripción del puesto y los requisitos se puede hacer una idea. Además, investigando un poco sobre la empresa y teniendo en cuenta el sector. Mm, Mientras más información yo tenga, más mm, preciso, más asertivo puedo ser. totalmente. Obviamente hasta cierto punto, tampoco le puedo decir, mira, con mi gestión van a lograr un incremento de productividad en un 3,3% en 6 meses. No, no, pero sí puedes dar una idea, inclusive hasta algo que me has mencionado, que es el mismo abordaje que tendrías. Mira, en un principio, durante las primeras semanas, me enfocaré en conocer un poco sobre la dinámica de trabajo, detectar puntos de mejora, plantear también soluciones. Ese mismo proceso también es completamente válido. De hecho, hay una técnica que se llama déjame evaluar ya. 30, 60, 90. Sí, 30, 60, 90. Si no lo digo así, se me va a confundir. 30, 60, 90, que se utiliza mucho en Estados Unidos. Lo he visto también en lugares como en México. También hay un grupo que se llama Momentum con los que he trabajado y ellos enseñan mucho sobre esta técnica en donde tú explicas cuál sería tu gestión en los primeros 3 meses de trabajo. ¿Qué es lo que harías el Mm, primer mes? ¿Qué es lo que harías el segundo mes? ¿Y qué es lo que harías el tercer mes? Y en el primer mes sería más de evaluación, de conocimiento, tanto el equipo, la dinámica local, y tú lo explicas. Mira, en la primera voy a reunirme con el equipo, voy a conocer un poco, voy a analizar las métricas, voy a evaluar el KPI. Luego, ya a partir del segundo mes, voy a ir planteando soluciones. Obviamente no dirías, esta va a ser la solución que yo les plantearía. No, le dirías que desde el segundo mes o inclusive claro. antes, puedes ir planteando ya alternativas e ir testeando. Es una técnica bastante interesante, sobre todo si estás avanzando en los procesos de selección y sobre todo Mm, porque si tú le llegas, obviamente teniendo en cuenta el límite de la información que tú tienes, pero si tú le llegas al reclutador y le planteas esa propuesta, el empleador podría inclusive visualizarte a ti trabajando, vería una claro. perspectiva más proactiva, un candidato más proactivo, alguien Mm, que se tomó el tiempo de investigar y de plantear algo, y eso, repito, no tiene que ser exacto, ni tampoco lo más detallado posible, pero te va a marcar la diferencia con claro. respecto a los demás candidatos. O sea, totalmente. ¿Tú habías escuchado esto? ¿Habías visto algún candidato que haya planteado algo así? O sea, Sí, no, al final yo en las entrevistas siempre le digo a la gente que me hable de cosas concretas, ¿no? Como lo que tú decías de, por decir que trabajo en equipo no quiere decir que yo trabaje bien en equipo, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los candidatos, pues a las personas que asesoro,
que tienen que decir cosas concretas. Oye, pues yo haría esto, haría esto, haría esto. O yo primero me fijaría en esto, en esto, en esto. Entonces, para mí es que es lo que hay que hacer, básicamente. Tengo también a Francisco, creo que nos daría como para una última pregunta que nos dice, buenas desde Barcelona. Este viernes tengo una entrevista con el CEO de la empresa y varios trabajadores de la empresa a la vez para el puesto de CAMS. No sé si se considera una entrevista grupal. ¿Qué me aconsejarías? Dice CAM, pero sería Key Account Manager porque me Sí, lo escribió yo como entiendo que CAM. sí. No, Yo porque entiendo que sí. me lo escribió como CAM, como con C. Entonces Sí, en no vez de sé con si... K. ¿Sí es? Yo entiendo que sí. Pero, a ver, yo entrevista grupal lo considero más cuando hay varios entrevistados, no cuando hay varios entrevistadores. Yo entiendo que si va el CEO y van varios trabajadores de la empresa es porque normalmente lo que se quiere es tener como opiniones de diferentes personas y para, en vez de hacer 5 entrevistas, pues hacemos una y metemos ahí a las diferentes personas para ver un poco qué piensa cada una del candidato. Pero yo en ese caso no lo consideraría entrevista grupal. ¿Y qué recomendarías? Pues, a ver, aquí mismo que en una entrevista, digamos, individual, porque sería una entrevista individual, y lo que tiene que tener en cuenta la persona es eso, pues, los requisitos del puesto, que le van a preguntar por su currículum, y también, pues, cómo va a poder afrontar ese puesto. Así que mi consejo es mirar todos los requisitos de arriba abajo y pensar, eso, ejemplos, cosas concretas que pueda hacer yo para solventar esos requisitos. Yo podría recomendarle a Francisco para complementar lo que dices, em, que piense en los beneficios que ofrece. Es decir, normalmente un reclutador se enfoca es en mostrarle al empleador que el candidato a contratarse cumple con los requisitos, llámese habilidades blandas y habilidades técnicas. Pero el empleador lo que le interesa son los beneficios. Es decir, ¿qué beneficio me vas a dar tú a mí si yo te contrato? Por lo tanto, evalúa la empresa, evalúa los requisitos, como también mencionó José, y piensa de qué manera tú podrías ayudar a la organización, en qué eres bueno. Si es el CEO, puedes hablar de experiencias pasadas, mencionar los logros y cómo tu gestión ayudó a mejorar la rentabilidad y captar a los clientes. Piensa en la parte de rentabilidad, que eso es lo que le va a interesar, pero muchísimo al dueño de empresa. En cambio, cuando es que si te vas a entrevistar con otros directivos, piensa también desde su perspectiva. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando cuando un gerente comercial o alguien del área comercial se va a entrevistar con el área de finanzas y también el área de operaciones? Bueno, que el área de operaciones se va a preocupar de qué manera tu gestión le va a ayudar a su impacto. Si hay alguna forma en la que tu trabajo se relaciona directamente con la parte de operaciones, tú puedes decir, mira, oye, como Key Account Manager, a mí me interesa es darle el mejor servicio al cliente, coordinar con ustedes, no verlo como que va a luchar contigo y que te va a ver como un problema, porque a veces pasa así entre departamentos, que un área lucha con la otra, no, tú vas a decir, mira, nosotros vamos a trabajar en conjunto, o sea, plantéaselo, explícalo y hazle entender de que tú no vas a venir a luchar contra ellos, sino a trabajar en conjunto. Con el área financiera también piensa de qué manera tu gestión o tu trabajo se relaciona con esta área y cómo puedes generar acciones para trabajar en conjunto y que ambas partes pues queden beneficiadas porque cada persona actúa por interés. Las cosas como son, por interés. Entonces, cuando están varios directivos, en este caso no estoy muy seguro porque dice varios trabajadores, no creo que vayan a hacer con los administrativos ni con los operarios. Me imagino que en este caso sería con los otros directivos y probablemente, mira, ves, pasó media hora. Déjame ver, me cambio por acá. Déjame ver que lo tengo yo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ajá, cada uno de ellos tendrá la siguiente pregunta. Mira, ¿a qué persona se va a contratar con la que yo me voy a sentir bien? Con la que yo no voy a tener como un enemigo. Y si tú llegas ahí hablando de rentabilidad y que vas a cortarle la cabeza al área de operaciones y a llegar a imponerle al área de finanzas o al área administrativa tal cosa, entonces ellos van a decir, mira, con este no. Así que con mucho cuidado con este punto. José, ¿qué te parece? Uy, perdón, que tenía el esto quitado. Sí, sí, o sea, me parece algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por si qué persona es la que va a estar en la entrevista, si es de un departamento a otro, porque eso, si yo estoy en la entrevista diciendo, pues a ver, porque los departamentos de logística, madre mía, siempre son una porquería, Empezar a porque hablar mal. entonces, mal asunto. Entonces, yo lo que haría es eso, mezclar un poco lo que he comentado yo con lo que comentabas tú,
Así que, vamos, me parece un buen complemento a lo que hemos comentado. Josemi, muchísimas gracias por participar acá el día de hoy. Me da bastante agradecido. Nos ha ido bastante bien. Hemos hablado no solamente de la parte de la entrevista pues, grupal, sino varias recomendaciones adicionales. Em, para las personas que les interese, pues también seguirte, pueden verlo por aquí. Se ve tu nombre, José Miguel García Muñiz. Allí lo pueden encontrar. ¿Por cuáles redes te pueden encontrar también, José? Pues en LinkedIn, yo les aconsejo, como estamos aquí en LinkedIn, que se metan a mi perfil y cuando entren a mi perfil, en todos lados, en la foto de arriba, en todos sitios, aparece mi página y mis redes sociales, que son Humanos como Recursos, pero como el nombre es así un poco raro, eso, que se metan al perfil y que desde ahí pueden ver todo, Instagram, YouTube, página web y TikTok también. Así que desde ahí que le den caña. Maravilloso. Muchísimas gracias, José Luis, por tenerte acá en este espacio y también muchísimas gracias a las personas que han podido estar acá compartiendo con nosotros y escuchándonos todo este tiempo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chao.